Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro que es bastante polémico, ha sido bastante polémico desde el día en que salió como fanfic y como libro en general. Un tema bastante delicado al grado de que las Directioners que estamos involucradas en el asunto, las fans de One Direction, tenemos prohibido en la mayoría de los grupos que existen hablar sobre el tema porque está muy raro todo el tema. Y ese gran libro es After de Anna Todd, conocido como After Aquí Empieza Todo, el primer libro de la saga de After, conocido como el famoso fanfic de Harry Styles. El día de hoy les voy a presentar una bonita teoría mía, de mí. Quiero aclarar que esto es completamente mi opinión como directioner, como lectora, como estudiante de comunicación. Si quieren, esto es completamente mi opinión. Si no coinciden, está bien, no pasa nada. Les voy a presentar una bonita teoría acerca de por qué After fue un fracaso como libro literario, pero fue un exitazo como fanfic. Muy importante saber el contexto de After. Primero, After es un fanfic de One Direction, más específicamente de Harry Styles, publicado por allá de 2013, originalmente en Wattpad. ¿Y qué es Wattpad? Por si no lo saben, Wattpad es una plataforma para subir y escribir tus propias historias originales que se creó por ahí de los años 2010-2011, en la época en la que empezaba One Direction a tener su época emocionante, que fue entre 2011 y 2013 más o menos. Básicamente el propósito de la plataforma es que los escritores amateur o los escritores jóvenes pueden subir todo tipo de historias, fanfics, historias originales, historias de terror. Todos los géneros están permitidos. Algunos se utilizaban para subir libros pirata de manera pues libre, no te cobran por leer, no te cobran por escribir, fomentando mucho la idea de que si tú eres un buen escritor pero eres muy pequeño o nadie te contrata o tienes muy de las editoriales, para eso existe Wattpad. Wattpad se volvió muy popular para subir fanfics de One Direction. Originalmente los fanfics empezaron como álbumes de fotos en Facebook, pero pues Facebook tenía un número límite de caracteres, así que era un poco complicado, de ahí que los fanfics tuvieran demasiados capítulos y empezamos a subir nuestros fanfics a Wattpad. Wattpad se volvió básicamente el lugar de los fanfics y había prácticamente de todo. Existían los fanfics principalmente de un integrante de One Direction y Rayita. ¿Para qué existía la rayita? Para que tú pusieras tu nombre. El encanto de los fanfics de One Direction era que tú ponías tu nombre y en sí quien lo estaba viviendo eras tú. Era mucho como esta onda del pop. Ahora sí, ese pop lo inventó los fanfics, honestamente. Así que eso es más o menos lo que es Wattpad, lo que es After. After fue un fanfic de Harry Styles muy popular, muy famoso. After rompió con el récord de visitas, me gustas, comentarios y compartidos que llegó a tener alguna vez una historia de Wattpad. No lo han llegado a volver a hacer, a pesar de que estaba en inglés. Era un fanfic demasiado popular, llegó a traducirse y no por alguien profesional. Escritoras, fans no profesionales que sabían los dos idiomas los llegaron a traducir por su cuenta porque era tan popular que todo el mundo lo quería leer. ¿Por qué? Porque era erótico. Era un fanfic erótico y como el point of view era más que nada pues Harry y tú, y en ese momento Harry Styles tenía mucho esa imagen de bad boy, el mujeriego con los tatuajes que apenas estaba poniendo y todo el mundo como que quería estar con él y así. Él y Zayn tenían pues por su disquera la imagen de estos bad boys de la banda, entonces pues tenían mucho éxito los fanfics de ese tipo. Se llama After porque la vida empieza después, eso significa After, después, porque la vida de Rayita empieza después de conocer a Harry Styles. Es muy importante también saber que cuando se publicó en el libro ya se le puso un nombre a Rayita, no lo podían poner como Rayita. El nombre que se le puso a la protagonista fue Tessa Young, y por cuestiones editoriales que abarcaremos más tarde, el nombre de Harry ahora es Hardin, pero es muy importante leer la sinopsis para estar como en la misma sintonía sobre de qué se trata. Tessa Young se enfrenta a su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia con tatuajes y de mala vida.
La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento del sexo es un amor infinito, dos polos opuestos hechos el uno para el otro. Se dan cuenta, es la típica historia cliché del bad boy que se enamora de la niña bien, no niña bien en el sentido de que sea rica, sino la niña como inocente, dulce, que no es como las otras chicas, ¿no? Para empezar, es un fanfic muy estereotipado. Como les digo, ¿por qué fue exitoso en Wattpad? ¿Por qué fue un fracaso en la literatura? La gran respuesta a todo esto es porque es un fanfic. Es muy, muy complicado publicar un fanfic y verlo de la misma manera, decir, excelente fanfic y al mismo tiempo excelente historia, es muy, muy complicado y esta es la razón por la que After fue un fracaso. Como les digo, en Wattpad tuvo muchísimo éxito, es la historia más leída en la historia de Wattpad en la actualidad, ni siquiera otras historias que también han salido de Wattpad han tenido tanto éxito, ni siquiera historias originales. Tenía, les digo, más de 100,000 millones de impactos en inglés y más de 200,000 millones de impactos, creo, en otros idiomas porque fue traducida, 1,000,000 de likes, 3 millones de comentarios, muchísimos más compartidos, no lo recuerdo. Era el gran logro de Wattpad. Wattpad de ahí se disparó. Como les digo, Wattpad empezó más o menos en la época de One Direction y One Direction duró 5 años. Entonces, Wattpad sigue. Era el gran orgullo de Wattpad cuando se publicó el libro. En la parte de atrás, les voy a poner una foto, decía los récords que tenía Wattpad, porque pues era como el mayor orgullo, ¿no? Y en sí la historia, pues como les dije en un video, nos va contando sobre la historia de Tessa o Rayita, como quieran, que vive una vida normal con su mamá, su papá pues ni sus luces y que tiene un novio muy tranquilo. Que pues no, nada de nada, ¿no? Muy tranquilo y se va a la universidad de otro estado, por fin empieza a vivir sola y ahí conoce a su compañera de cuarto que se llama Steph o Stephanie, que pues es también este estereotipo de chica mala pero dulce al mismo tiempo, y un poco el estereotipo de la mejor amiga tierna y la mejor amiga pues que es un desastre, que es una emo completamente. Bueno, pues es también como ese estereotipo y de ahí pues Jardín o Harry es amigo de esta chava y de ahí pues empiezan con esta historia más o menos de amor-odio, de que es que me caes mal, es que te odio, pero es que yo te quiero mucho, pero es que no podemos ser amigos, es que hay que intentarlo y hay muchísima tensión sexual, demasiada, y eso también forma un poco parte del problema, pero bueno. Hay que entender algo muy importante, que es que los fanfics estaban escritos porque las fans, especialmente las de One Direction y las Believers, que eran como las que más escribían fanfics, sentían como esa necesidad de estar cerca de sus ídolos porque de una u otra forma, en su mayoría, les salvaron la vida. Lo que sea que ustedes quieran que eso signifique, de una forma u otra, ellos les salvaron la vida. Entonces ellas querían como sentirse lo más cercano posible a ellos y en sus primeros años, vamos a enfocarnos solamente en One Direction. One Direction no venía a Latinoamérica. Si no me recuerdo, vino una sola vez en toda su carrera como quinteto y ya cuando eran cuarteto pues vinieron una última vez. Entonces era muy, muy complicado sentirse pues cerca de One Direction siendo una fan especialmente americana, y eso que en América iban pues con cada tour, tuvieron 4 tours. A pesar de que, por ejemplo, en el caso México era uno de los países favoritos de One Direction, pues nunca vinieron mucho, ¿no? Era un país prácticamente ignorado. Entonces las fans se querían sentir como muy cerca de sus ídolos, querían vivir con ellos, querían tenerlos en su vida diaria y que no mejor forma de pues hacer una historia con ellos. Hay mucha polémica de por qué tenían que hacer los fanfics eróticos, no se sabe. O sea, yo no puedo decirles por qué. Yo sí llegué a escribir un fanfic que nunca publiqué, por cierto, pero no de ese tipo, porque en sí los fans de One Direction en ese momento el promedio más o menos era de 15-16. Claramente en su mayoría eran personas que nunca habían tenido como una relación seria o que no tenían como mucho conocimiento en el amor, pero pues apenas estaban como descubriendo toda esta parte, entonces no sabían mucho lo que estaban haciendo, pero sí estaban con mucho con la idea de querer como experimentar, ¿no? Que también es muy sano, por cierto. Entonces la idea de los fanfics eróticos pues empezó a subir mucho porque no solamente era pues el fanfic erótico en el que tú y Harry Styles, tú y Zayn Malik, sino que también de una u otra forma era parte de la poca educación sexual que se tenía en esos años. O sea, sé que parece que hablé mucho tiempo y fue hace 10 años, pero hasta hace pocos años no se tenía mucha educación sexual en ese momento. Así que de una forma u otra leer fanfics o leer historias eróticas como 50 sombras de Grey también era parte de la educación sexual que podías recibir.
sí que de una u otra forma era también como esta especie de situación educativa, hasta que empezamos a tener problemas con el hecho de que Harry Styles es una persona. Harry Styles es una persona que existe y fue la primera historia que Wattpad vendió. Como historia, la vendieron a una editorial en Estados Unidos, la sacaron de Wattpad, por supuesto, le cambiaron los nombres a los One Direction. Hay que tener muy claro quién está esta rayita, que pues eres tú, que se llama Tessa. Tenemos a Harry Styles, el protagonista, al que le cambiaron el nombre por Hardin Scott. Después tenemos a Zayn Malik, que le cambiaron el nombre por Seth. De ahí ya no me sé los apellidos, sorry. Después tenemos a Liam, el cuyo nombre le fue cambiado por Landon. Y finalmente tenemos a Niall, su nombre fue cambiado por Noah, y eso es todo. Louis fue sacado completamente de la historia. Tiene en el libro una participación muy menor también de un bad boy que no se relacionaba mucho con el grupito. ¿Por qué? Porque la autora es Darry Shipper, romance como quieran verlo ustedes, entre Harry Styles y Louis Tomlinson. Entonces no quería como meterse con esa parte del fandom. También había fanfics de Larry, entonces como que no quiso meterse mucho en eso. Harry era el protagonista, Zayn era como el otro del triángulo amoroso, Liam era el mejor amigo y Niall era el novio engañado por Rayita. Obviamente en ese momento sonaba una muy buena idea de, es que mi vida es tan interesante que me tengo que decidir entre Niall y Harry, y luego entre Harry y Zayn. Era mucha la emoción. Entonces, ya después les cambiaron los nombres y dijeron, bueno, vamos a publicarlos, y literalmente la historia no es un fracaso, se vendieron muchísimos ejemplares, pero solo en el primer libro. Ya en el segundo libro, que por cierto es una saga de 4 y una precuela, que es la historia de Harry antes de conocer a Tessa, no tuvieron mucho éxito los demás libros y tienen muy mala calificación. Si tú buscas una reseña de After en YouTube, en la comunidad de BookTube o incluso BookTok, ya incluso en TikTok, no existe, o al menos yo no he visto, youtuber que le haya dado más de 3 estrellas y que no se haya quejado de lo horrible y mal escrito que está After. Incluso en Goodreads, que es una plataforma para calificar libros, tiene 3.72 estrellas promedio, pero cuando tú entras a la página del libro en sí, las primeras al menos 20 reseñas son de 1 estrella. Literalmente sí tuvo mucho éxito, pero yo creo, ¿verdad?, que la gente leyó el primer libro por morbo, porque sí, la verdad, en el fanfic Harry Styles era demasiado explícito con las escenas, con las medidas, con las partes de su cuerpo, entonces, y ella también, ¿no? Entonces, básicamente un 50 sombras de Grey. Yo supongo que lo empezaron a leer mucho por morbo. Hay gente que lo calificaba como el 50 sombras de Grey para menores, o sea, porque es pues con unos adultos, ¿no? Y en sí esto apenas son de personas que están empezando a vivir, es decir, que todavía adolescentes y así. Entonces, pues no pegó. Hay mucha gente que no le gusta. Harry Styles terminó bloqueando a la autora en Twitter porque no quería saber absolutamente nada de ella. En varias entrevistas, tanto juntos como separados, los 5 chicos dijeron que habían llegado a leer algunos fanfics y que algunos sí estaban bonitos, pero había algunos que estaban que de plano no, nada. Y ahí empezamos con el problema, ¿por qué tuvo tantos problemas? Y la gran respuesta es porque literalmente lo publicaron como un fanfic, que es lo que voy a explicar a continuación. Cuando tú sales a la literatura real, por decirlo así, hay ciertas reglas implícitas, que es una, que no puedes andar promoviendo las relaciones tóxicas en sí. Y sí, los libros van a ser pues muy controversiales, como fue 50 sombras de Grey, como lo fue Maravilloso Desastre, etc. Van a terminar siendo muy controversiales. Tienes que hacer a tu protagonista, pero si es mujer, tienes que hacerla una persona fuerte. Y si vas a dar un ejemplo de un amor, tiene que ser un amor que la gente de verdad quiera vivir. Literalmente en la portada de Wattpad decía, una historia que nadie quiere que acabe y que todo el mundo quiere vivir. Pero la relación de Hardin y Tessa es la relación más tóxica que al menos yo he llegado a leer en mi vida como lectora, y eso que he leído bastante. Es una relación
muy, muy mala, muy tóxica. Hardin es muy tóxico, Tessa es muy dependiente, se restriegan cada uno las cosas en la cara, se la pasan peleando. El ciclo de After es: nos peleamos, me siento mal, nos reconciliamos, nos besamos o tenemos sexo, lo que tú quieras, y se pasan 5 minutos de felicidad y nos volvemos a enojar, nos peleamos, me siento triste, bla, bla, bla. Y así se sigue el círculo vicioso. En sí, la única historia que tiene After es el sexo. Honestamente, es el sexo, es la relación. No hay una B-story, como le dicen, no hay personajes secundarios a desarrollar. En el libro solo relacionan un poco la relación de Steph, que empieza a tener una relación sana. Sacan mucho la maternidad tóxica, o sea, la mamá de Tess es representada completamente como una villana, solo porque quiere que se aleje de él, que sí, no era la mejor forma. O sea, no digo que la mamá sea una santa, pero promueve demasiado el hecho de que, bueno, si tu mamá no está de acuerdo con tu romance, déjale de hablar. Salte de la universidad que te está pagando del cuarto y vete a vivir con tu novio de 2 semanas. Y claro, obviamente es una historia y todo se vale, pero en los últimos años, y más con el boom de la literatura, de Cazadores de Sombras, de Bajo la Misma Estrella, de todas las adaptaciones que se empezaron a hacer, los libros volvieron a tener un boom muy importante que han conservado hasta ahorita y han llegado a ser muy buenos ejemplos. Hay otros que, bueno, con el paso de los años han llegado a perder su encanto y su estilo, como es Crepúsculo, que ya mucha gente se ha dado cuenta de que va cargando unas red flags impresionantes, pero no al grado de After. Pero Tessa tiene 18 y Hardin, si no mal recuerdo, tiene 23 o 24. Y se sabe mucho de los peligros ahora, especialmente para las mujeres, de andar con un hombre mayor, que te aleje de literalmente toda tu vida. Para la mitad del libro, Tessa ya no tenía a nadie, ya no tenía a su novio, que aunque terminaron más o menos bien, que por cierto ya le puso los cuernos, pero bueno, para empezar promovieron que le pusieran los cuernos, porque es como de, es que no pude evitar enamorarme de él. No, o sea, Tessa está como de, ay, es que le voy a poner los cuernos a Noah. Bueno, no pasa nada. Y ya, seguía con su vida y todo así de, que sí, obviamente los personajes que no iban con ella, o sea, pues su mamá y Noah no eran así que digas muy buena onda que digamos, o sea, tampoco, pero tampoco se merecían que los trataran así. Entonces digo, para la mitad de la historia Tessa ya no tenía a nadie, ya no se hablaba con su mamá, ya no hablaba con Noah, ya no hablaba con su amigo más cercano que era Landon, ya no hablaba con Steph porque se había ido a vivir a otro lado, se la pasaba todo el día en su casa de ellos, sola. Y cuando ella quiso intentar seguir con sus sueños, que es porque ella quería ser periodista y escritora, ella consiguió, gracias a Hardin, un contrato para ser una pasante en una editorial que se llama Vance, una editorial ficticia, ¿no? Y está bien, qué bueno que se la consiguió, que la quiere, pero no la dejaba pagar absolutamente nada. Él se la llevó a vivir con su dinero. De milagro dejó que ella se comprara un coche, pero cuando se peleaban, él siempre le recriminaba, pues yo te pago donde vives, sin mí no tendrías nada, sin mí no comerías, estarías botada, bla, bla. ¿Para qué promover? En el momento no era tan feo, pero conforme fueron pasando los años y se dio el boom de la perspectiva feminista de los libros, se cayó completamente, porque hagamos un encuentro, tenemos la toxicidad, tenemos la dependencia emocional, la dependencia económica, tenemos la falta de amor propio, porque Tessa pensaba que su valor estaba en él, o sea, pensaba que si Hardin la dejaba ella ya no iba a valer nada. Tenemos mucha falta de amor propio y no solamente por el hecho de tener la relación, sino que Tessa era demasiado insegura. O sea, sí, no se vestía como súper mega a la moda, pero tuvo que empezar a cambiar para llamar la atención de Hardin, porque sabía que a Hardin le gustaban las personas pues que se vestían ajustado, que enseñaban un poco por aquí, un poco por allá, pero al mismo tiempo siempre que la veía con una chava siempre le decía, perdón por no ser como las zorras con las que te juntas. Y, o sea, estamos en 2022 ahorita, pero desde 2018 se sabe que con el movimiento feminista las mujeres ya no nos peleamos por hombres. Tessa le echaba la culpa a las chavas y principalmente a una que tuvo mucho que ver que se llama Molly. O sea, le echaba mucho la culpa como si Hardin fuera muy inocente, ¿no? O sea, eso está muy mal.
Luego volviendo al hecho de que en sí After es una historia de Harry Styles, un personaje que existe y que, o sea, actualmente pues es todo lo contrario a lo que es su personaje de After, pero eso no importa. En sí, Harry es una persona y todos los que salen en ese fanfic son personas. Y básicamente escribir cómo te gustaría que una persona real, no importa que es cantante, actor o X persona, escribir como una persona real llega a hacerte ese tipo de cosas sexuales y luego querer como ser amiga de Harry como si nada y que el vato siga queriéndote como fan como si nada, pues sí está un poco complicado. Obviamente tú tienes derecho como a escribir todo lo que quieras al respecto. Cada quien es libre, libertad de expresión, libertad de prensa, por supuesto, pero también hay que entender que una persona, y más un cantante, y más de One Direction que tuvo muchos problemas de autoestima y de confianza por lo que pasaron con su disquera, se va a sentir como un objeto sexual. Obviamente se van a llegar a sentir así, y la imagen que le dieron a Harry cuando estaba en One Direction no tiene nada que ver con la imagen de cómo Harry es en realidad, que es como es ahorita, todo lo contrario a eso. Sí, imagínense también pues como que eso pasa los límites de la privacidad entre fan e ídolo, que sí, que las Directioners éramos muy cercanas a ellos, pero aún así eso tiene que ver ya un poco con el respeto que le tienes tú hacia esa persona. Está un poco bastante complicado y de ahí empezamos a irnos como bola de nieve. Si esta es una historia que todo el mundo quiere vivir, ¿por qué tiene tan malas reseñas? Sí, y mucha gente la quiere vivir, pero porque es Harry Styles. Vamos a ponernos de nuevo en esta idea de que tú eres una persona fan de One Direction, que One Direction te salvó la vida y tú quieres estar con esa persona. Es muy diferente, y se dice todavía, es muy diferente que Harry Styles te trate como una basura a que un chico X te trate como una basura. Es muy diferente, y esa es la gran diferencia. Cuando era un fanfic, sí, el personaje era horrible, pero era Harry Styles. Y ahora que está afuera es un chico X, que la verdad a nadie se le debe de tolerar, aclaremos. Pero es un chico X y es muy poco probable que se lo toleres. Y una vez que le quitas el encanto de que, es One Direction, como que pierde todo el chiste, ¿no? Más bien no le cambiaron nada a la historia. Yo lo llegué a leer un poco como fanfic, poco antes de que lo sacaran leí unos 2 o 3 capítulos, lo suficiente como para darme cuenta que no le cambiaron absolutamente nada. Lo publicaron como tal. No le hicieron corrección de estilo, no le hicieron uno que otro cambio en la trama, no le cambiaron absolutamente nada. Fue un fanfic copy-pasteado y en sí las historias, los fanfics, no suelen tener una estructura literaria muy bien armada, porque ¿qué sabemos de los libros en general o de las películas? Tienen un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Aquí no hay nada de eso. O sea, en sí, si llega a tener un nudo, es un problema, un misterio que viene trayendo Harry, que tiene que ver con Tessa y que ya de ahí es donde sale la segunda película, el segundo libro que es After en 1000 pedazos. Pero nada más, no tiene desarrollo, no tiene como tal nudo, no tiene desarrollo de personaje, no tiene absolutamente nada. Y no está mal que los fanfics estén escritos así, porque para eso son, o sea, un fanfic no es una escritura profesional. Y más si la gente que lo escribe está entre los 12 y los 18 años, que hay gente que escribe muy bien, pero que a esa edad todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Y los fanfics no lo tienen, y no está mal, pero porque no los escribimos para ser escritores profesionales, los escribimos para divertirnos, para pasar el rato, para imaginar que Harry Styles o Zayn Malik o quien quieras está en nuestras vidas. Es otra gran historia sobre lo que llega a ser Wattpad con tus historias. Cualquiera puede escribir, porque en sí esa es la idea que dio Wattpad y la idea que se dio cuando se publicó After. Cualquiera puede escribir y cualquiera puede llegar a ser publicado. Que en verdad es cierto, no se necesita como tal llegar a tener una maestría o algo así para escribir, ¿no? Pero tampoco puedes publicar una historia que no tenga siquiera un nudo. En sí no hay ningún nudo, es miel sobre hojuelas hasta los últimos 4 o 5 capítulos. ¿Cuál es el objetivo en sí de todo esto? Como fanfic está bien. ¿Por qué? Porque cuando uno lee fanfics no busca, es que yo voy a aprender muchísimo de los fanfics. No, o sea, leemos fanfics, bueno, los que los leíamos en ese momento, para relajarnos, para divertirnos, para imaginarnos que teníamos a One Direction en nuestras vidas, y un poco por educación sexual. Hasta ahí. No era una historia como tal muy bien escrita que digamos, y ese es el problema, porque la literatura es el mundo real.
donde ya hay críticas, se espera de una u otra forma algo de los libros, que en sí se dice que los libros están hechos para escapar de nuestras vidas malas, de nuestros problemas, pero ¿quién querría escapar de tu vida mala a una relación que no es como la mejor que digamos, porque ya ni siquiera es Harry Styles? Entonces, esa es la razón por la que After fracasó de una u otra forma en la literatura. Esa es la razón por la que la gente casi no le gusta After en la vida real. Y obviamente por eso a las personas que hacen booktube o booktalk, que ya tienen como más experiencia leyendo, algunas hasta son escritoras, no les gustó, dejando de lado incluso toda la toxicidad. Esa es la razón por la que mucha gente no les gustó, porque es el mundo real. Pero es literalmente la escritura de una escritura por diversión salida a la vida real. Y por eso a casi nadie le gustó. Que no estoy diciendo que Wattpad tenga la culpa. Han salido historias muy buenas de Wattpad que yo he visto ahora que ya son publicados. Incluso hasta Wattpad ya tiene su propia editorial. Simplemente quedémonos con A través de mi ventana, que ya viene su película o serie, no sé qué es, a Netflix. Y se ve muy buena y tiene muy buenas reseñas, está Perfectos Mentirosos. Esos son los que yo ubico ahorita más o menos. Entonces yo creo que más que nada el problema es que es un fanfic. Porque, por ejemplo, A través de mi ventana es una historia original y es un bestseller, simplemente en España. Entonces, ese es el gran problema. Eso es lo que pasa cuando sacas un fanfic a la vida real sin hacerle corrección. Porque si a lo mejor hubieran comprado la idea y le hubieran pedido a Anna Todd que lo reescribiera, no que lo cambiara, sino que le agregara una B-story, que pudiera darle un poco más de estructura, a lo mejor la cosa hubiera sido diferente y hubiera tenido más éxito. Esa es la teoría de por qué After es así. Es mi teoría, sigo diciendo, mía de mí, de persona que leyó fanfics, persona que lee libros. Obviamente si no estás de acuerdo, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco es como que lo que estoy diciendo es ley, pero eso es lo que yo opino al respecto. Si piensan que tiene sentido o que no, que está muy mal esta teoría, también me lo pueden decir por ahí en los comentarios. En general, espero que les haya gustado y que me haya dado a entender, porque siento que me emociono mucho y me voy por muchos temas que la verdad quién sabe por dónde andan. Pero pues no se les olvide dar like al video y pues suscríbanse al canal. Y nos vemos, no sé si la próxima semana, pero nos vemos muy pronto con un nuevo video, ¿va? Adiós.